soy de nuevo yo, Juan Carlos Reverón, soy uno de los pastores aquí y quiero darle la bienvenida una vez más. ¿Y cuántos están ansiosos para recibir una palabra buena el día de hoy? Se pueden poner o quedarse de pie, porque vamos rapidito a la palabra de Dios. Vamos a irnos a Juan, si tienen su Biblia. Vamos a irnos a Juan 14, 6. ¿Lo pueden poner en la pantalla, por favor, para los hermanos? Juan 14, 6. La palabra de Dios dice, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Qué poderoso, ¿verdad? Se puede sentar. Aleluya. Hemos estado hablando durante todo el mes de agosto. Hemos estado hablando sobre manteniendo la cultura. Nuestro pastor le manda un saludo a todos ustedes. Está en un momento de descanso. Nuestras pastoras también. Y él estaba hablando durante todo el mes de agosto sobre manteniendo la cultura como iglesia, ¿verdad? La primera semana hablamos del amor. Y las segundas semanas hablamos sobre como que somos una iglesia que estamos estando afuera, haciendo eventos afuera, que se dice en inglés outreach. También la tercera semana hablamos que somos una iglesia de oración, que estamos todo el tiempo, tenemos que estar todo el tiempo y cada momento adorando, ¿verdad? Pero el día de hoy yo te vengo a traer una palabra que se llama que Jesucristo es el centro. Jesucristo es el centro que podemos, sin Él no tenemos acceso absolutamente a nada, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Entonces, la palabra de hoy significa que nosotros tenemos que todo el tiempo buscando a Jesús como nuestro camino. Que tenemos que todo el tiempo estar en búsqueda de Él para poder tener acceso a lo que el Padre quiere que nosotros hacemos durante nuestra vida de caminar. Y Jesús lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Absolutamente nadie. No hay nada en este mundo, no hay nada, ni tu trabajo, ni tus amistades, ni todo lo que te da el mundo exterior te va a dar acceso al Padre. Solamente Jesucristo. En el primer lugar, Jesús dijo: yo soy el camino. La palabra camino se traduce en griego hodos. J-O-D-O-S. La cual efectivamente significa camino y más específicamente una ruta que se tiene que seguir. Un camino que tú tienes que seguir para llegar a un destino específico. Si nosotros nos invita a un camino, tenemos que buscar una ruta, ¿verdad? Tenemos que buscar algo específico para poder llegar ahí. Por tanto, Jesús no solo dijo, Él es el camino, sino que es el único camino que conduce a un destino específico. La vida eterna, para los judíos, era importante definir el camino a seguir en la vida, especialmente a aquel que condujera a Dios. Después de los israelitas fueron liberados del yugo de la esclavitud en Egipto, el Señor a través de Moisés los exhortó a seguir el camino correcto que los conduciría por la senda de la vida. Hermanos, sabemos que Jesús vino a enseñar muchas verdades espirituales acerca de Dios, de sí mismo y de la vida. Que la vida pasada, que Él había estado aquí en este mundo. Vino a manifestarse también para dar a entender todas las enseñanzas que Él nos está dando a través del Padre. Jesús muchas veces recurrió a ilustraciones que eran muy fáciles de entender, de comprender. Para las personas, como cuando Él dijo en una oportunidad: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tiniebla, ¿verdad? Para cualquier persona es fácil entender ¿qué es la luz? ¿Y qué significa andar detrás de la luz? Porque Él dijo, el que me sigue, entonces la luz va adelante y uno va atrás, ¿verdad? Tú no puedes seguir la luz detrás de la luz, delante de la luz. Porque ¿qué va a pasar? La luz no te va a guiar en medio de una oscuridad. Tú vas a seguir la luz delante de ti. Por ejemplo, en una noche oscura, tú llevas una lámpara y vas iluminando delante de usted. Y usted de verdad va a ver el camino, porque se hace más fácil, porque la luz está alumbrando el camino. Lo que Jesús está diciendo en otras ocasiones también lo dijo,
que era el pan vivo, que él descendió del cielo y el que coma de mí no morirá jamás. En el oriente, todas las personas sabían qué es lo que era el pan. El pan para ellos era un elemento básico para la dieta. ¿Y a quién no le gusta el pan aquí? Con mantequilla, ¿verdad? Es un elemento básico para tu dieta. Y cualquiera que podría entender que era el pan, era para comérselo. Y lo que Jesús está diciendo, que Él era el pan, que era la vida que recibe a través del pan. Eran comparaciones que Jesús hacía en todo momento en la Biblia, que era incluso que hasta los pequeños eran fácil de entender. Los niños pequeños literalmente se entendía. Pero también habían personas que en aquel tiempo su comprensión intelectual era un poquito más, no era tan avanzado, y entonces él hacía comparaciones para que sea más entendible. Podían entender lo que Jesús le estaba enseñando. Pero en esta ocasión hemos leído que en el capítulo 14 encontramos que nuevamente el Señor hace una comparación para manifestar quién es Él. Él dijo, yo soy el camino. Es decir, Él se estaba comparando con un camino. De igual manera, tanto los hermanos en la época de Jesús, Él dijo estas palabras como que hoy en día nosotros tenemos que entenderlo y saberlo también. Que Jesús es el único camino. Es un camino, pero en hecho de que no entendamos, es un camino que no siempre nosotros necesitamos. Aunque sea un camino, nosotros tenemos que entender qué es lo que significa un camino, qué es lo que Jesús nos está enseñando. Porque cuando nosotros nos dan una dirección, mira, este es el camino que tiene que coger, nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué ruta tengo que agarrar? ¿A dónde? ¿Cuál es el camino final? Por eso es que a veces se hace un poco difícil. ¿Por qué Jesús dice yo soy el camino? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que continuar? El camino aporta muchos significados, muchas experiencias, muchos cambios, pero podemos hacerlo para así entender lo que Jesús nos estaba enseñando cuando Él dijo, yo soy el camino. Todo camino es una invitación a caminar. Los caminos están precisamente para caminar, ¿verdad? Es decir, los caminos nos hablan de un proceso. Si estamos caminando, estamos en un proceso. Estamos caminando dependiendo de la velocidad que estemos, si estamos corriendo o estamos yendo a caminos que son con muchas instrucciones como piedras, como puede ser un camino alto, un camino bajo. Es un proceso. Nos habla que debemos de andar, que todavía tenemos que seguirlo haciendo. Llegando que donde quisiéramos llegar a ese camino. Si nosotros estamos en ese camino con Jesús, es un proceso. No nada más que nosotros nos quedamos porque recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos bautizamos y ya estamos hablando en lengua y aquí nos quedamos. No, eso todavía sigue. Lo que nos está dando a entender es que es una invitación que podamos caminar y podamos seguir con Él diariamente. Que podamos andar por el cual Jesús dijo otra vez, yo soy el camino. Entonces, lo que está diciendo desde que alguien nos está invitando a caminar, es ciertamente, hermano, es una experiencia. Hay una experiencia que nosotros llamamos, como le dije anteriormente, la conversión. Se produce que es un acto de recibir a Dios, a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y tenemos esa experiencia de ser bautizado y tener la conversión, que es totalmente completa. Pero Jesús se presenta a sí mismo no como un destino, sino como un camino. No nada más te quedas ahí porque lo recibiste como tu único Salvador. Y te bautizaste y ya estás hablando en lenguas y ya. No, eso Él te invita a que seas un destino con Él, a que sigas caminando con Él. Porque el caminar con Jesús nunca se acaba. Mientras estamos aquí en este mundo, el caminar con Jesús nunca se acaba. Nunca se acaba. Hemos dicho que todo camino tiene una senda, ¿verdad? ¿Dónde debemos llevar? ¿Cuál es el verdadero destino que Jesús nos está invitando aquí? Llegamos con Jesús y creemos en Él y ahí inicia el proceso. Cuando creemos en Jesús, ahí inicia el proceso. El proceso es como andar y avanzar con Él, que ya creemos en Él, ya creemos en sus milagros, ya creemos que la sangre de Jesús liberta, ya creemos en todo lo que Él nos está enseñando. Ese es el proceso del comienzo. Pero el error que pasa es que algunas veces nosotros creemos que cuando
ya llegamos al nivel de que creemos que Jesús sana, nos liberta y ya somos bautizados, ya completamos la vida cristiana. Ese es el error que a veces cometemos. Pensamos que ahí estamos convertidos, ya ahí terminamos. El bautismo del agua, el bautismo en espíritu, la madurez cristiana, el recibir dones espirituales, de recibir privilegios de servir al Señor. Todo es parte de un proceso, mi hermano. Y ese es el caminar, ese es el proceso. Y no termina, porque Jesús es un camino para ser andado. No porque no solamente recibiste a Jesús como tu único Salvador y ya hiciste todo, ya fuiste bautizado, ya tienes los privilegios de servirle y llegar a más que a la iglesia, ya eso terminó. No, son procesos que tienes que pasar. Son momentos que tienes que vivir con Jesús para poder tener acceso al Padre. Pero como le dije al principio, no hay nada en este mundo que te dé acceso directamente al Padre, sino nada más Jesucristo. Y ahí nos detenemos. Detenemos en el camino, cuando ya pensamos que ahí terminamos. Eso mismo sucede en nuestra vida cristiana. Si nosotros pensamos que porque llegamos a un camino ya tuvimos lo que tuvimos, y el camino que ha dicho es de seguir a andar con Jesús, eso no significa eso no significa que tienes que estar ya. Eso significa que siempre tienes que continuar. Entonces, si Jesús es el camino, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que continuar el proceso, cual encontramos el día de hoy. Todos los días tenemos un proceso diferente. Todos los días de nuestra vida, todas las horas de nuestra vida tenemos un proceso diferente. Tenemos cosas que vemos como cristianos diariamente, que tenemos que a veces batallar. Es el proceso de caminar con Jesús. Pero todavía ahí no termina. Tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a cómo moderar, tenemos que aprender cómo entender, tenemos que aprender cómo llevar lo que Jesús nos está enseñando para llevar acceso al Padre. Fíjate la historia, yo te voy a dar unos ejemplos del apóstol Pedro. Y te has preguntado, a veces yo me he preguntado cuántas veces Pedro se ha convertido en el proceso con Jesús. Porque hay muchos momentos de la vida de Pedro en los que pudiera decir, bueno, ahí fue que se convirtió Pedro, ahí fue que llegó y ya llegó el acceso al Padre. Y dice, aquí hay uno de los ejemplos de que Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Entonces ahí tú piensas, bueno, ahí fue Pedro que se unió ya y ya se convirtió y sígueme. Y Cristo comenzó a andar con él. Y no. Recordemos que después también hubo otra oportunidad cuando Jesús estaba en la barca de Pedro y él estaba enseñando en multitudes y había pedido a Pedro que dejara una porción entre el agua y él para que la multitud no lo aplastara. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo, Pedro, lleva la barca hacia adentro del lago. Y entonces Pedro empezó a dirigir la barca hacia dentro del lago. Y al llegar dentro del lago, le dice, tira la red hacia la derecha. Pero cuando tiró la red, allá había pescado una gran cantidad de pescado. Y Pedro sabía que esto era sobrenatural. Que si ustedes leen la historia, él no estaba pescando, él estaba frustrado. Pero llegó Jesús, se montó en la barca y vamos hacia adentro. Tira la red de este lado y pescó un montón de pescado. Pedro sabía que eso era sobrenatural y sabiendo esto, Pedro cayó de rodillas en la barca y le dijo a Jesús, quítate delante de mí, apártate de mí, soy pecador. Y Jesús le dijo, no temas porque ahora adelante serás pescador de hombres. ¿Usted cree que ahí fue la conversión de Pedro? No. Cuando Jesús le dijo que siguiera, que no terminara, sino que habían otras oportunidades también. En la barca Jesús venía caminando sobre las aguas también. Hay otra oportunidad en medio de una tempestad. ¿Quién sabe esta historia? Cuando vieron a Jesús caminando sobre él en el agua, se espantaron, pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dijo, no tenga temor, Pedro. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú de verdad, ordena que yo vaya hacia las aguas, camina sobre las aguas hacia ti. Si está bien, le dijo Pedro, salió y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero hasta cuando iba llegando caminando cerca sobre las aguas, estaba en medio del lago, en medio de la tempestad, comenzó a hundirse Pedro. Jesús llegó y lo tomó de la mano y lo subió a la barca y le dijo, ¿por qué dudas?
Ese es el proceso que a veces nosotros estamos. Cuando estamos caminando con Jesús, a veces dudamos. ¿Dónde está, Padre? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué estoy viviendo este momento? No, ese no es el proceso. Eso no fue la conversión de Pedro. También hay otra historia que cuando Pedro estaba en Filipo de Cesarea, Jesús le preguntó, ¿quién dice que la gente que soy? Y Pedro dijo, eres tú el Cristo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, no te lo enseñó ningún hombre, te lo enseñó mi Padre. Le dijo, esto no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre, acerca de quién era Jesús. Eso fue la conversión de Pedro. Cuando llegaron al monte de la transfiguración y Jesús fue transfigurado delante de ellos y vieron la gloria del Padre, Pedro dijo, Señor, conviene que hagamos 3 apostezos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero entonces bajó una nube de la gloria de Dios que los cubrió y desde la nube una voz le dijo, este es mi Hijo amado, óigalo a él. La conversión de Pedro cuando pudo ver la gloria de Dios. Fue la conversión de Pedro cuando pudo ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos experiencia con caminar con Jesús todo desde que lo aceptamos como nuestro único Salvador. Y eso no quiere decir que esa es la conversión directamente. Ya está listo, ya terminaste. Cuando empezaste a hablar. Esta historia que yo te traigo de Pedro es muchas experiencias que Pedro vivió. Tengo otra, que fue la conversión de Pedro cuando finalmente negó al Señor 3 veces. ¿Y cuántas veces hemos negado al Señor? En nuestro proceso, en nuestro caminar. Y haberlo negado a Jesús, la cual debería voltearlo a ver, Pedro se le partió el corazón y fue a llorar de arrepentimiento. Mi hermano, yo no soy perfecto y a veces yo he tenido momentos que me ha partido el corazón de verle hecho cosas que me arrepiento de hacerlo. Porque es parte del proceso de haber negado a Jesús, de no haber escuchado su voz. Fue la conversión de Pedro cuando Jesús resucitó, algo que no está narrado ni en los evangelios, ni en el libro de los Hechos. Lo que Pablo menciona en 1 Corintios 15 dice que hubo una ocasión cuando se le apareció a Pedro a sol y eso fue la conversión de Pedro. ¿Cuántas veces Dios no ha querido aparecerte en ti en el momento, en tus sueños, en el momento de oración, en momento de desesperación? Fue la conversión de Pedro que narra en el Evangelio de Juan en su último capítulo cuando dice que ya resucitado Jesús le preguntó 3 veces a Pedro, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me amas? Y luego le dijo, sígueme. Y Pedro comenzó a seguirlo. Allí fue la conversión de Pedro. Ustedes vieron que todo esto es, ustedes dirán, ven, qué difícil lo de Pedro. No había ninguna duda que en ese momento era un proceso. Es un proceso. Pedro fue teniendo experiencia de la misma manera como nosotros estamos siguiendo a Jesús. Tenemos experiencia, tenemos momentos difíciles, pero el único camino, la única luz es Jesucristo para llegar al acceso al Padre. No hay nada en este mundo que te pueda llevar al acceso al Padre, pero tienes que pasar por experiencia, tienes que pasar por momentos de cambio, tienes que pasar por momentos que tienes que hacer lo que Jesús te está invitando a hacer. Sígueme, que yo soy la luz. Algunos autores cuando hablan de conversiones en plural, en todo caso estamos hablando de lo mismo que Jesús quiso decir. Cuando expresó yo soy el camino, entonces es el camino que debemos de andar. Jesús nos invita a andar, a conocer más de Él, a crecer, a avanzar. Si estás batallando de seguir el camino correcto con Cristo, ora por tu conversión. A veces nosotros oramos, Señor, dame fuerza. Ora que el Señor te dé gozo, para que el gozo te dé fuerza. Porque sin fuerza no tenemos gozo. Primero tenemos que tener gozo.
Ora para que tenga un toque del Espíritu Santo. Que no hay nada en este mundo que te ofrezca el mejor camino de conocer y cambiar las cosas que necesitas cambiar. Porque no hay nada en este mundo. No hay amistades. Lo que te dijo la Comay, lo que tú viste en la cosa de los signos, de que yo soy Tauro, que esto va a pasar. Y cuando compres comida china, las galletitas que te dan, que tú las abres y te sale el papelito ese, eso no te va a llevar acceso al Padre. No te va a llevar acceso al Padre. La droga, el alcohol, nada, la pornografía, nada de eso, la vecina, eso no te va a dejar acceso al Padre. Nada. Jesús es la verdad y nadie viene al Padre sino a través de Él. Hay momentos, yo entiendo, mi hermano, no es fácil, la vida del cristiano no es fácil, pero tiene precio. Hay veces que tú estás caminando y a veces estás en ese proceso, estás buscando. Mira, ya ni sirve. Estás buscando la luz. Y en ese proceso de que perdiste la conexión con Dios, tu luz está como parpadeando, buscando el proceso. Pero yo te invito a que tú la busques. Te invito a que sigas buscándola. Busca el camino. Busque el camino. Porque Jesús es la única luz. No camines detrás de la luz. No camines detrás de la luz. Esto requiere, hermano, que nosotros vayamos siendo renovados diariamente. En cada momento, nadie debe sentirse conforme a lo que decía, que solamente por haber hecho de aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, eso es lo conforme que tenemos que tener. Ya yo me bauticé, ya yo creí en Él, ya vengo a la iglesia, vengo cuando puedo, ya tengo, llegó domingo, tengo que ir. No te conformes con eso. Hay muchas cosas que Jesús quiere hacer en tu vida. Tú tienes un propósito. Hay un propósito en ti. Todos tenemos un propósito. Nuestra hermana de la alabanza dijo, tenemos testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y ese testimonio es para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Yo no lo he dicho aquí, pero le voy a dar un testimonio. Mi madre, el año pasado, creo que son allá 8 meses le diagnosticaron. Vamos a hacerte algo rapidito. Falleció un primo mío cercano a ella, le afectó, le dio un dolor de cabeza, la llevaron al médico, le consiguieron un tumor aquí, en el cerebro. Es un proceso para mí de no estar allá, estar cerca de mi madre. Y como ustedes saben, yo soy de Venezuela y Venezuela ahorita es a mess. Yo no puedo ir allá, puedo ir, pero es un peligro. Si voy, creo que me dejan, así sea americano. Es un proceso. Digo, Señor, tantas cosas que han pasado en mi vida, ¿cómo yo puedo resolver esto? Porque el dinero puede resolver, son cosas rápidas, ¿me entiendes? Pero me puse a orar, Señor, sea tu voluntad, sea la que tú seas, yo solamente dame vida para poder seguir trabajando y poder aportar, porque los costos médicos en mi país son carísimos y son debajo, algo que tú vas al médico allá, te consiguen algo, después te ponen un montón de citas, no como aquí, que te consiguen en el hospital y te dejan, y no te sueltan hasta que tú estés todo sano. Es un proceso. Digo, Señor, yo quiero seguir caminando contigo de una manera, pero con paz, porque esto me preocupa de verdad. Yo tengo ya un poquito añitos que no veo a mi madre. Yo quiero verla, quiero llegar y tener ese momento de nuevo. Y como el proceso que está en mi país es un poco difícil de ir allá. Pero ese testimonio se convirtió en milagro. Porque para la gloria y honra del Señor, ahora a mi madre le hicieron un examen sin operación. Yo tengo las fotos del tumor y después, ahora no tiene el tumor. El tumor se desapareció. No sé cómo, ella no cree en Jesucristo, pero estuvimos orando
Ella cuando ora conmigo es cosas raras, pero yo sé que Jesús lo hizo. Y ese es el proceso de tu caminar con Jesús. Te vas a conseguir con muchas cosas en tu vida. Y eso es lo que te impulsa a seguir caminando, a seguir creyendo en Él, a seguir orando, a seguir confiando, como decía la alabanza, confiar en Él. Confiar en Él para que puedas ver su gloria. Porque de esta manera, si no, yo busco la otro camino, en no orar, en no creer que Él la va a sanar, yo no sé qué se haría de mí. Esa es otra alabanza. Pero cuando están esos momentos críticos en tu vida, búscalo a Él. Clámalo a Él. Que sea la voluntad de Él. Pablo dice en los Corintios, tuve que hablarle a los fundamentos del evangelio, tuve que darle de beber leche porque no eran capaces de recibir alimentos sólidos. Algunos con una infancia perpetua, nacieron como bebés, pero se alimentaron de leche. Y a veces nosotros nos están dando alimento espiritual. Dios está ahí tocándote la puerta. Mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Todavía estamos con la leche. Tenemos que estar listos, mi hermano, para recibir esa vianda espiritual que el Señor nos tiene. Esa vianda espiritual que no es arroz con habichuela ni chuleta frita. El evangelio. El evangelio completo. Pero el problema es que a veces llevamos, y eso me ha pasado a mí también, no todos somos perfectos. Estamos tratando de llevar la perfección, pero nunca vamos a llevar la perfección, porque tenemos que pasar por muchas situaciones difíciles. Tenemos momentos de 15, 20, 30 años en el evangelio y seguimos amamantándonos con leche. Pablo dice, yo hubiera querido darle alimento sólido, yo no pude, tuve que volver a hablar de lo básico. Porque todo el tiempo estamos hablando de lo básico. Ya es hora de levantarnos. Ya es hora de levantarnos y clamar a Dios como se debe. Todos ustedes tienen el poder de clamar a Dios. Todos tienen esa virtud de llevar las oraciones al cielo. Hay muchos creyentes que seguimos en lo básico. No sigas en lo básico, aliméntate. Sigue buscando la presencia de Dios. Sigue caminando con Cristo para que podamos ser maduros. Que podamos conocer más. Y que no podamos conocer a Jesús artificial, superficial, que sea algo realidad. Que podamos conocer a Jesús realmente. ¿Qué es lo que quiere? Porque Él no dice, sígueme, que yo soy la luz. Camina conmigo. ¿Para dónde me quiere llevar? Porque en ese proceso hubo uno de los discípulos, que Tomás, que fue el que preguntó mucho, pero ¿por dónde vamos, Señor? Y Tomás seguía, pero ¿por dónde vamos? Y nosotros preguntamos. A veces nos preguntamos, ¿dónde el Señor me va a llevar? ¿Cuál es mi propósito? Yo te invito a que tu propósito, tranquilo, solamente sé sensible a la voz de Dios. Él te va a guiar. Él te va a guiar. Te va a guiar. Antes de yo llegar a New Life, yo iba a una iglesia pequeñita, como 20, 30 hermanos. Y creo que el más joven ahí tenía como 60 años, que eran todos old school, like 70, 80. Y era una iglesia bien pentecostal, esa dura y con gabán y todo eso. Y después de yo convertirme, el Señor me llevó a la alabanza y yo cantaba al Señor. Yo cantaba, adoraba al Señor. Después me llevó a los músicos. Yo tocaba las congas, el bongo, timbales. Yo pensaba que ese era mi propósito. Yo pensaba que ese era mi caminar con Jesús. Por muchos años, tuve 8 años cantando, alabando. Y todos esos coritos viejos, mi hermano me lo sabía. Todo. Y eso era pandereta, usted sabe, algo que era bien, bien pentecostal, éramos bien escandalosos. Y era algo bien, era un gozo, y yo pensaba que ese era mi propósito. Ok, Dios me llevó para la alabanza.
y me hicieron director de alabanza y todo eso. Después yo era el mano derecha del pastor. Y cuando llego aquí a New Life, lo primero que me entregó el pastor ya fue un librito. Me dice de cómo conocer a Jesús y seguir sus caminos. Yo pensé que allá yo conocía a Jesús y no lo conocía, ¿verdad? Yo estaba más concentrado en lo que yo pensaba que lo que yo conocía de Jesús era a través de la alabanza. Pero como le dije al principio, todo esto, eso continúa. El proceso, el caminar con Jesús, eso continúa. Y llego aquí con el mismo pensamiento, cojo el libro y con el mismo pensamiento, yo quiero entrar al worship team, like, you know. Y hice las clases, mi hermano. Y puedes creer que me dijeron que no. Ya. Y yo cantaba en español, todo eso, y tenía compliments, like, tienes buena voz y todo eso. Pero me dijeron que no. Pero yo sé que ese no fue de parte de ellos, fue de parte de Dios. No lo comprendí en ese momento. Pensé que este es mi caminar, ahí ya terminó mi caminar. Ahí yo ya terminé de caminar con Jesús. Ahí ya, yo llegué a ese momento. Yo no quería venir aquí ya. Yo quería devolverme allá. Pero por algo pasó que cerraron esa iglesia. Yo pensaba que eso era mi caminar. Y nada más yo llegaba, me sentaba. Porque yo estaba concentrado en propósito que yo pensaba que era lo que Jesús quería para mí. Y a veces nosotros nos estancamos en eso y queremos, no, eso, yo no sé cuál es mi propósito. No sigas preguntando. Sigue caminando. Gracias, pastor. Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Sigue caminando. Sigue caminando. Escucha la voz de Jesús. Jesús lo dijo en el capítulo 11, en este evangelio mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si ustedes buscan un video en YouTube a un pastor de ovejas, que yo lo vi hace tiempo, unos sermones que yo estaba preparando hace años. Eso es bien interesante. Las ovejas nada más conocen su pastor, la voz de su pastor. Y en ese video tú ves un montón de gente tratando de llamar a las ovejas. Y las ovejas ni siquiera voltean. Cuando llega el pastor, todas se vienen. Pero no estoy hablando de todas, estoy hablando de como 200, 300 ovejas. Porque conocen y distinguen cuál es la voz del pastor. Por eso es que a veces me impresiona, que tienes situaciones que te preguntan, mira, ¿cómo yo hablo con Dios? Dios ya te conoce del vientre de tu madre. Dios ya sabe tu propósito. Y Él ya conoce tu voz. Eso significa que tú nunca has hablado con Él. Y tú sabes lo lindo que es buscar la presencia de Dios y escuchar su voz. Dejar todo el ruido que está alrededor tuyo. Y buscar un aposento, buscar un lugar secreto. Y y preguntarle al Señor todo lo que tú quieras. Y a veces no necesitas ni hablar. A veces no necesitas ni hablar. A veces necesitas nada más sentarte, solamente ser sensible y escuchar su presencia. Todos nosotros aquí tenemos una manera diferente de buscar la voz de Dios, buscar la presencia de Dios. A mí me gusta escuchar la alabanza, sentarme y ahí nada más está ahí. A través de la alabanza Dios me habla. A través de la alabanza se escucha la voz de Dios. Porque la fe es la conversión, es lo inicial. La fe es la conversión inicial cuando naces de nuevo, cuando aceptas a Jesús como tu único Salvador. Cuando oímos a Dios, nos está llamando, pero cuando escuchamos al Señor, nos está relacionando con Él. Cuando escuchamos a Dios, Él nos está relacionando con Él porque ya tenemos esa conexión. Es como cuando tú hablas con tu padre, tu madre,
Tú tienes la conexión, tú tienes escucha. Es la misma manera de buscar la voz del Padre. Es entendiendo el camino del proceso. Y usted sabe que nosotros los que son padres sabemos, los que tienen 2 o 3 hijos saben reconocer las voces de sus hijos, ¿verdad? La diferencia. De esa misma manera el Padre reconoce nuestras voces. Búscalo, ponte a hablar con Él. Ya reconoce tu voz. Desde el vientre de tu madre. Solo busca. Busca la sensibilidad. Pídele al Espíritu Santo que te dé esa sensibilidad, ese Señor. Yo sé que tenemos batalla. A veces queremos leer la Biblia y nos llaman. O si tenemos hijos, nos preguntan un montón de cosas. Esas son batallas espirituales, si usted no lo sabe. Porque eso es lo primero que el enemigo él está vencido. Él le gusta entretener y tirar mentiras. Eso es lo primero. Tú vas a leer la Biblia, vas a orar y hay un montón de dificultades. Que no te crea que porque yo soy pastor ahora, usted cree que yo tengo esa batalla, yo la tengo también. Todos tenemos la batalla del caminar, de seguir con Jesús. Sigue caminando, no te pares. Hay que andar, hay que caminar, no hay que detenerse. Pero también hay otras enseñanzas durante ese camino. Todo camino tiene una dirección. Lleva a algún lugar. Si usted dice, quiero ir a un lugar de este mundo, usted necesita una dirección, ¿verdad? Usted no se va a ir solo. Yo quiero ir a este lugar, pero ¿dónde está la dirección? Quiero ir absolutamente a un camino, tiene que tener un destino también. Y los caminos tienen un destino y por lo tanto tienen una dirección de andar. Y un camino es ir a la dirección o algo hacia donde nos lleva en este camino que Jesús nos dijo. En el mismo versículo, nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el destino. Ese es el destino. Jesús es el camino, una dirección, esa dirección es el Padre. Ahí está. Sencillo. Eso no es 25, 24, el juez de la... No. Jesús es el camino, una dirección, esa dirección es el Padre. Allí donde todos queremos llegar, ¿verdad? Queremos llegar al Padre. Nuestro destino es la gloria de Dios. Como podemos llegar a Él por el camino que es Jesús siguiéndolo, es porque Jesús está despidiéndose de los discípulos en ese momento. Por eso es que hubieron muchas preguntas. ¿A dónde tú vas? Nos vas a dejar solo. No, yo tengo que ir primero. Acomodar todo. Pero sígueme. ¿Y cómo te voy a seguir si tú te vas? Imagínate eso. Solamente la fe. El camino para llegar es el destino que soy. Yo, dice Jesucristo. Es el camino. Desde cómo llegamos a Dios a través de Cristo. Por eso es que allá en el libro de los Hechos los apóstoles dijeron que no hay otro nombre dado sobre hombres que ese que podamos ser salvos, es solo el nombre de Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Absolutamente no hay otra manera. El único que te puede sacar de donde tú estás ahora en este momento es Jesús. Y si quieres llegar al Padre, tiene que ser a través de Él. Usted puede decir, no, yo me voy por este camino que la comadre me dijo, mi amiga me dijo, mi compañero me dijo. Pero eso no te va a llevar allá, al acceso al Padre. Más dificultades vas a conseguir. Pero Dios es fiel. Y Él siempre está aquí esperándonos. Y a veces nosotros abusamos. Te va a llevar caminos oscuros, satisfacciones temporales. La paz de Dios no es temporal, mis hermanos. La paz de Dios es eterna.
Pelea por tu paz. Que nada en este mundo te quite la paz de Dios. Sigue caminando. La presencia de Dios está aquí, mi hermano. Cuando tú veas tus tiempos oscuros, busca la luz. Busca la luz. Busca la luz. Sigue caminando. Sigue caminando. Búscala. Nada de este mundo te va a llevar a la luz. Nada, absolutamente nada. Si no puede, no lo podemos hacer solo. Pero si usted quiere llegar al Padre, solo hay un camino y ese es Jesús. El camino de andar por Él. Y precisamente por el camino es que el camino tiene una dirección que conduce a un destino. Eso en la Biblia, encontrar el camino es la salvación. Y la salvación individual. Es tanto de extraviar. Si te extravía en el camino, es la condenación. Si te sale del camino que Jesús te está invitando, es la condenación. Así lo presenta la Escritura. Eso nos lo dice el pastor JC. En los libros de los Hechos, ya casi en los capítulos finales, encontramos que en Jerusalén, en el ambiente del judaísmo, a los creyentes en Cristo le llamaban el camino, porque eso era la fe cristiana. Un camino que tenía una dirección que era hacia el Padre. Entonces la salvación es cuando podemos encontrar ese camino. Hay un salmo que habla que en la aflicción, cuando se está perdido, dice que clamaron al Señor. Apunten eso, clamaron al Señor. Cuando tú te sientas perdido, clama al Señor. Y entonces dice que les indicó el camino. Y llegaron a la ciudad donde querían llegar. Por eso le digo, encontrar ese camino es salvarse, y perder el camino es extraviarse. Cuando te sientas perdido, clama a Él. Clama al Señor. Clama, llora. Busca la presencia de Él. Y Él te va a llevar por el camino correcto. Él te va a llegar al destino que Él quiere para ti. Porque a veces queremos un destino propio. A veces queremos un destino propio. A veces queremos cosas de nuestra propia actitud, nuestra propia humanidad como somos. Pero Dios te está jalando al camino correcto. Queridos hermanos, si tú hallaste encontrado el camino de la asistencia, el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino que lleva al Padre, si todavía no lo has encontrado, ese camino se llama Jesús. Apúntalo en tu corazón. Y el que se aparta, el camino se pierde sin dirección. Se queda sin dónde andar. No sabe hacia dónde va. Porque ya no hay destino. ¿A quién le ha pasado eso que te han dado una dirección a un GPS y el GPS se... o ¿a quién le ha pasado los que han manejado en el downtown, en el Walker Drive, en la calle que está, que el GPS está, se vuelve loco? De que sin destino, no sabe dónde salir. Porque no hay destino, no hay algo que te está guiando. No vas a llegar al Padre. Pero Él es fiel. Él es fiel. Él siempre está ahí esperando. Esperando, dándote la dirección. Oigan a mi hijo. Oigan a mi hijo. Oigan a mi hijo Jesús. Que Él encuentra el camino. Y el camino de la vida guarda muchas instrucciones. Pero quien cosecha la represión yerra. Eso está en
Proverbios 10:17. Y con esto quiero cerrar. Todos los que buscan filosofía, placeres del mundo, religión, el camino correcto, la verdad absoluta y la vida, jamás las encontrarán, sino solo en Cristo Jesús. Porque por Él es el único camino. En Él encontramos la verdad absoluta, la plenitud, la vida. Ninguna religión de este mundo puede ofrecernos esto. Ninguna. Te aseguro que muchos de aquí hemos pasado por varias religiones antes de llegar a Jesucristo. Y ninguna fuimos satisfactorios. Es más, ni siquiera los grandes líderes religiosos de todos los tiempos han llegado a saber la verdad. Por ejemplo, Buda, el fundador del budismo, antes de morir dijo a sus discípulos: busquen la verdad. Confucio, el gran maestro del confucianismo, dijo: déjeme decirle que yo no soy el camino. Y Mahoma, el fundador del Islam, dijo que yo no sabía el propósito de la vida. Pero Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con sus últimas palabras, Jesús afirma que no hay otro camino a Dios. Solamente Él. Él es el único camino que el hombre tiene que encontrar la vida eterna. No desmayes. Sigue hacia adelante. Si no lo puedes hacer solo, búscate a algún hermano o hermana que te ayude a orar, que te ayude a llevar ese camino. No lo podemos hacer solo. Es difícil, mi hermano. No es fácil. No es fácil. Pero la fe es la que te mueve. El gozo es el que te da la fuerza. Y Jesús está aquí con nosotros. Y te está indicando esta dirección, que es la vida para todo quien quiera recibirla. Y el que quiera recibirla, el altar está abierto. Póngase de pie. Aleluya. Jesús, como tu Salvador, has escuchado la palabra de Él. Es el pan de vida, es la luz. Todo el que quiera recibirla, si no lo has recibido, levanta tus manos. Puedes pasar al altar, podemos orar por ti si no conoces a Jesús como tu único Salvador. Vamos a alabar al Señor mientras oremos.